Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un caso de un paciente que me dio permiso para hablar de su caso y explicarles cómo vemos los casos en Metromed. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bird, soy una nurse practitioner en Memphis, Tennessee y me encantan las hormonas y ver casos de hormonas. Entonces, vamos a hablar de nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente es de Colombia y entonces nos mandó sus laboratorios, tuvimos nuestra consulta con él y entonces quisimos aprender un poquito de él, porque obviamente, si bien nos pueden mandar los laboratorios, sí tenemos que aprender de la historia clínica del paciente, es fundamental para entender quiénes son, qué hacen, etc. Entonces, nuestro paciente nos contó que tenía 38 años, él es atleta desde hace muchos años, por lo cual vive una vida muy saludable. Nos contó que hace 4 años que no usa ningún tipo de esteroide anabólico, solo testosterona de cipionato. Nos contó que tuvo ya un hijo y que en este momento no quiere tener más hijos, pero que en el futuro puede ser que quiera. Y después que empezó la testosterona de cipionato porque obviamente tenía una escala de Adam positiva con síntomas, ¿no? Sobre todo de libido, cansancio, etc. Me gusta recalcar lo de los hijos porque me gusta explicar que porque uno use testosterona no quiere decir que pierda la fertilidad. Yo siempre explico es nunca usemos el TRT como prevención de embarazos porque siempre digo solo se necesita un espermatozoide que llegue. Entonces, si el paciente decide eventualmente tener hijos no hay problema. Existen protocolos donde optimizamos el FSH y el LH para que los hombres puedan tener hijos mientras usan TRT. Eso me gustaría aclararlo. Entonces vamos a hablar un poco de nuestro paciente, qué dijeron sus laboratorios y qué fue lo que nosotros cambiamos y por qué. Entonces él está usando, nos contó testosterona de cipionato, que saben que es mi favorita, y está utilizando una dosis de 70 miligramos una vez por semana. Y eso obviamente genera ciertos problemas como vamos a explicar. Entonces, ¿qué dijeron sus laboratorios? Entonces, vamos a hablar primero de lo que dijo la hematología. Le dio un poquito la hemoglobina y el hematocrito un poquito alto. Como hablamos en otros videos y explicamos, la testosterona tiende a subir el nivel de glóbulos rojos, por lo cual no es inusual que haya una subida de la hemoglobina y el hematocrito. Siempre explico, no hay que preocuparse por esto. Esto no quiere decir que tú tengas la posibilidad de largar un coágulo o algo de eso. Ya hubo estudios como el Traverse Study y otros estudios que comprobaron que no hay relación entre el uso de testosterona, esta subida, y la posibilidad de largar un coágulo en sangre. Ahora, yo siempre explico, ese riesgo sube en pacientes, ¿no? Uno tiene la posibilidad de largar un coágulo, un pulmonary embolism o lo que sea, si es obeso, si fuma, si tiene apnea. Entonces, esas cosas suben tu riesgo de tener un coágulo de por sí, pero no es en sí la testosterona. Entonces, eso es importante de mencionarlo. También es importante de mencionar de que si bien estos niveles suben, ese riesgo de coágulos no es importante, pero también puede pasar porque a veces los pacientes les decimos que no coman ni tomen nada antes de ir a sacarse sangre, entonces llegan deshidratados a sacarse sangre, entonces esto puede pasar también, que nos da un poquito alto. O también puede pasar con gente que vive en altura. La gente que vive en altura, en una montaña o lo que sea, en el caso nuestro acá puede ser que gente que vive en Colorado, que es donde veo pacientes yo, muchos tienen ya estos niveles un poquito altos naturalmente por el tema de vivir a la altura. Entonces esto no nos preocupa en cuanto a los laboratorios, pero acá empiezan a aparecer las pistas de cosas que muestran que su protocolo no está optimizado. Entonces, estas hormonas, el FSH y el LH, son las que el cerebro envía, ¿no?, a los testículos para decir, hey, genera testosterona. En el caso de él, vemos que están todavía presentes. Entonces, ¿qué tendría que haber pasado acá? ¿Qué es lo que yo esperaba ver cuando alguien me manda que está en testosterona? Sobre todo el LH es el que yo más me enfoco, porque el FSH es más para el tema de la producción de espermas, más para la fertilidad, entonces no es tan relevante porque no estamos tratando de tener un hijo, ¿no? Yo lo que espero es que estos dos estén básicamente suprimidos a cero. Y en este caso no están suprimidos. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que el cerebro de él todavía le está mandando a los testículos la acción de generar testosterona. Entonces su nivel de testosterona es una mezcla de lo poquito que está generando sus testículos combinado con lo que él, estos 70 miligramos que él está utilizando, ¿no? Entonces ahí tenemos problema número 1, de que sabemos que la dosis no estamos en el lugar donde tenemos que estar.
Entonces, ¿qué me cuenta el paciente? El paciente me dice, yo vi en mi testosterona total 1100, que es súper alto. Entonces me asusté y creí que quizá para sentirme mejor tenía que bajar la dosis. Pero vamos a demostrarles cómo este número, ¿se acuerdan en los videos cuando yo les expliqué cómo este número, la total, se divide entre lo que va con albumin, ¿no? Que es una de las proteínas, el SHBG, la otra proteína, que es la que tiene una unión fuerte, que es la que más nos importa, y después nos queda la libre real, ¿no? Que es la que importa, porque esta es la que va a llegar a tus tejidos y es la que va a hacer que actuar en esa célula y darte la resolución de síntomas. Entonces, vamos a mirar acá cuánto SHBG tiene nuestro atleta. Un número altísimo. Generalmente estamos buscando un SHBG entre 25 a 35. Bueno, pero ¿por qué él tiene ese número tan alto? Porque es atleta. Los atletas que son muy sanos, que comen bien, etcétera, tienen este número alto por lo general. Entonces, ¿qué hacemos para bajar eso? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la dosis y dividir la cantidad de veces que se inyectan. Eso va a ser, cuando bajamos la frecuencia de inyección y bajamos la dosis, esto se empieza a corregir y empieza a bajar a este número, a 25, a 35. No va a ser instantáneo, va a llevar un tiempo, pero es el objetivo que tenemos que tener. Y después, esto que acá hablábamos, la libre, ¿cuánto es la libre real de él? Ok. Él en sus laboratorios, si recuerdo correctamente, él me había dicho, yo tengo una libre de 12 más o menos. La libre que te da el laboratorio es lo que le decimos una libre directa. Quiere decir que el laboratorio directamente midió esa libre. Pero sabemos que ese nivel que te da el laboratorio en realidad no sirve para mucho. Hay gente que dice, ah, no, pero es lo más certero porque lo vio el laboratorio. Pero estamos nosotros queriendo calcular en promedio cómo está esa libre. Y eso no te da, esto no te da, la libre calculada directo no te da un promedio, te da lo que estaba en ese momento, es como una foto, ¿no? Nosotros no queremos una foto, queremos un video de lo que está pasando en los pacientes. Entonces, generalmente usamos la ecuación de Vermeulen que nos da, en su caso, una calculada libre de 20.8. No está tan mal, pero no está óptimo. Lo que queremos con una calculada libre es que tiene que caer también entre 25 y 35. Estos son los dos números que se tienen que acordar de dónde estamos óptimos. SHBG, 25 a 35, calculada libre, 25 a 35. Entonces, ¿qué voy a hacer para que mi paciente se sienta mejor? Entonces, en su caso, lo que vamos a hacer es, vamos a, como siempre hablo, no vamos a tener la montaña rusa de síntomas de una vez por semana. Esto lo vamos a eliminar y nos vamos a inyectar 2 veces por semana. Y en el caso de él, lo que vamos a hacer es, vamos a ir despacito, vamos a subir despacito. Entonces, él, en vez de 70 miligramos por semana, se va a dar primero 50 miligramos 2 veces por semana. Y así vamos a subir. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ver si esto se corrige, si esto baja? Entonces, las instrucciones son que siga con su vida normal, que cambie a inyectarse 2 veces por semana. Y siempre hablo, ¿no? Nadie acá anda usando jeringas 18, 20, esos arpones que usan para inyectarse. Siempre una jeringa 29G de, creo que son en milímetros, es 22 milímetros, es medio inch, ¿no? Es una jeringa de insulina que utilizamos. Entonces no le molesta al paciente inyectarse 2 veces por semana, porque no está usando un arpón, una cosa enorme de 18. Y entonces lo que vamos a hacer es en 8 semanas, después de que inicie este cambio de dosis, este cambio de frecuencia, vamos a repetir los laboratorios y vamos a mirar cómo está. Generalmente lo que tiende a pasar es, si el paciente me dice, mira, Gloria, me siento bárbaro, me siento brutal, me siento mucho mejor, y están los laboratorios bien, y ya estamos en este objetivo, nos quedamos quietitos, no hacemos nada. Y entonces seguimos así y cada 6 meses vamos a repetir los laboratorios para ver cómo está. Pero ¿qué tiende a pasar con los atletas que es interesante? Es que eventualmente también, y en los atletas y con la gente normal, una vez que empezaste RT, naturalmente el SHBG lo podemos llevar a óptimo. Pero eventualmente, cada año, el SHBG el SHBG va a subir un poquito más. Y un poquito de eso simplemente por el uso de testosterona, pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer es ajustar justamente las dosis, la frecuencia, para que estés óptimo siempre. Y por eso siempre hablo que esto de dar una inyección por semana no sirve para nada, porque nunca vas a llegar a estos niveles perfectos que hacen que un hombre se sienta
al 100%. Así que bueno, en 8 semanas vamos a ver cómo está nuestro paciente y ahí les podemos dar un reporte de cómo está, qué cambió y seguir analizando este caso. Le quiero agradecer, muchas gracias a ese paciente que nos dejó utilizar sus números. Y espero que les haya gustado el video y hayan entendido un poco la explicación de qué es lo que pasa una vez que venís a consulta. Una vez que te vemos, te mandamos un reporte, obviamente con toda esta información de por qué hicimos todo esto. Todo esto se lo damos a él escrito en 2 hojas de PDF con todo nuestro reporte, todas nuestras recomendaciones, cuándo queremos laboratorios y después les vamos a hacer el seguimiento de cómo sigue este caso.